Nosotros les vamos a hablar acerca de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. ¿Sale la otra? Así como introducción, pues la importancia de este síndrome es que va a causar trombosis venosas y también puede causar arteriales y van a ser recurrentes. Además puede generar problemas obstétricos como pérdidas fetales y otras manifestaciones clínicas que vamos a irles explicando más adelante. Pero aquí en sí lo que se va a ver involucrado pues son los anticuerpos antifosfolipídicos. Pues este síndrome va a ser responsable de alrededor del 20% de las trombosis venosas y un 30% de nuevos ictus en pacientes que son menores de 50 años. Y también, pues este síndrome causa alrededor del 15% de las pérdidas recurrentes en el embarazo. Pero en sí la clínica, pues se las vamos a explicar después. Además, en pacientes que llegan a tener lupus eritematoso generalizado, pues se van a encontrar anticuerpos antifosfolípidos en alrededor del 30 al 40% de los casos y de entre el 10 al 15% de los pacientes pueden llegar a tener ciertas manifestaciones clínicas del síndrome. Dale a la otra. Entonces, en sí, ¿qué es el SAF? Pues el SAF va a ser un padecimiento autoinmune sistémico que se va a caracterizar pues principalmente por trombosis arteriales o venosas recurrentes, en la cual pues se van a ver comprometidos vasos de todos los calibres, desde la aorta hasta pequeños capilares, y también puede haber morbilidad obstétrica asociada a la presencia persistente de estos anticuerpos, de los antifosfolípidos. Y estos anticuerpos pues son un grupo heterogéneo de anticuerpos que van dirigidos contra fosfolípidos o contra complejos de fosfolípidos y proteínas. A ver, permíteme un momento. ¿Los fosfolípidos en dónde se encuentran? ¿En la membrana celular? ¿En dónde? En la membrana celular, lo que dijo Alexa. Sí, ok. ¿En cuál membrana celular? ¿En qué? ¿Dónde? Prácticamente todas las células tienen membrana celular y tienen una porción lipídica y otra lipofóbica, o sea, como hidrofílica, o sea, en la membrana celular hay fosfolípidos y hay partes donde no son asociadas a fosfolípidos, pero finalmente todas las membranas celulares van a tener estos fosfolípidos. ¿Cuáles son? Son muchos, son muchos. Fosfatidilcerina, fosfatidilinositol, hay muchos, hay como 8 tipos diferentes, pero hay células que tienen más fosfolípidos que otras células. De esas, las que tienen más fosfolípidos, ¿cuáles son? Es que es importante que nos acordemos de esas situaciones sencillas para saber hacia dónde van dirigidos los anticuerpos o por qué, cuál es la fisiopatología de esa formación de anticuerpos y dirigidos contra ellos. Hay varias células que tienen más fosfolípidos que otras, por ejemplo, las neuronas, las proteínas de la coagulación. Es por eso que van dirigidos principalmente hacia los factores de la coagulación, estos anticuerpos que finalmente se forman y estos complejos inmunes que también tienen que ver con el complemento. Entonces, es lo que les quería mencionar para que no olvidemos que esas membranas celulares de todo el organismo tienen esa predisposición. También hay más fosfolípidos en las plaquetas. Por eso, una de las manifestaciones clínicas puede ser trombocitopenia.
a veces trombocitopenia muy severa. Aunque no se ingresa dentro de los criterios de clasificación, pero sí esas manifestaciones de laboratorio pueden tener. Ok, continúale, por favor. Mariana, ¿verdad? No, soy Hatsibe. Ah, Hatsibe, ¿no te quieres llamar Mariana? No. Pues también. No te creas, síguele. Y pues algunos de los anticuerpos considerados pues en los criterios son el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas y el anti-beta 2 glicoproteína, pero también vamos a ver más adelante. La otra. En sí se puede clasificar como primario, pues cuando no hay algún trastorno subyacente, secundario, ya cuando está asociado a alguna otra enfermedad sistémica, como lo que les mencionaba de lupus anteriormente, y en SAF catastrófico, que es una variante que se va a caracterizar pues por presentar microangiopatía trombótica aguda que puede causar falla multiorgánica, y pues los pacientes que llegan a tener de este tipo tienen una tasa elevada de mortalidad. Ciertos criterios que podemos llegar a tomar en cuenta para el diagnóstico, pues nos los divide como en clínicos y en de laboratorio, que estos también los vamos a explicar más adelante como tal, pero en los clínicos pues es la trombosis vascular y también la morbilidad obstétrica. En cuanto a los de laboratorio, pues es que haya presencia del anticoagulante lúpico, la presencia de anticuerpos anticardiolipina y también la presencia de anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína. Ajá. Es importante la titulación de los exámenes de laboratorio, porque puede estar en niveles normales, entonces no se toman en cuenta. Pero cuando hay títulos bajos, aquí mismo te lo menciona, es importante que se repita en 2 ocasiones o más, separado de 12 semanas, o sea, estamos hablando de 3 meses. Ahí tiene que estar persistentemente el anticoagulante lúpico. Es importante porque a veces hay presencia de anticoagulante lúpico a títulos bajos, lo repites y no se presenta, entonces lo descartamos. O también las anticardiolipinas, tanto IgG como IgM, separa, pero en 2 ocasiones o más. Esto es bien importante porque podemos hacer el diagnóstico del síndrome y realmente no lo es. Entonces, aquí dentro de los criterios clínicos los podemos dividir en no durante el embarazo o durante el embarazo. Así se divide. Estos criterios son para clasificación, pero sí se pueden usar en la vida diaria, aunque así estrictamente es necesario cuando se hacen estudios de investigación, aunque sí los podemos utilizar en la clínica, ¿sí? Igual la anti-beta 2 glicoproteína, que es el que últimamente se ingresó. En los criterios iniciales no se ingresaba, pero ahora sí. Y también 2 o más ocasiones separadas de 3 meses. ¿Ok? Síguele, Hatsibe. Si quieres, dale. Uh-huh. En cuanto a la epidemiología, pues nos menciona que el síndrome va a ocurrir más frecuentemente en mujeres jóvenes, pero que aún así no se descarta que haya aparición en ambos sexos y a cualquier edad, pero se ha visto un poco de más predilección hacia mujeres jóvenes. Se pueden llegar a detectar anticuerpos antifosfolípidos en alrededor del 1 al 3% de los individuos, o sea, así en general, pero no porque los tengamos quiere decir que vamos a desarrollar el síndrome. Sí. Se había hecho una estadística que alrededor del 0.5% son los que sí llegan a generar el síndrome. Uh-huh. Y en pacientes con lupus, alrededor del 10 al 44% van a desarrollar este tipo de anticuerpos, pero solamente el 50% de estos son los que van a generar el síndrome secundario. Pues hay ciertas características genéticas, el tipo de anticuerpo, los títulos del anticuerpo antifosfolípidos y la presencia de otros factores de riesgo, los que van a
a jugar un papel para poder desarrollar como tal el síndrome. Nos lo dividí así como en perfil serológico y perfil clínico para saber qué riesgo va a tener estos pacientes, si va a ser elevado o va a ser bajo. Por ejemplo, si el paciente tiene el anticoagulante lúpico alto, si tiene tanto el anticoagulante como las anticardiolipinas y las beta-2 glicoproteínas, pues tiene un riesgo más elevado en el síndrome, así como en el perfil clínico, si ya llega a tener alguna coexistencia de un riesgo cardiovascular, que ya tenga una historia de trombosis arterial y que con el simple hecho de darle pues algún tratamiento anticoagulante no se haya visto beneficiado, pues esto va a afectar más por lo que vamos a ver de la clínica, que afecta todo lo de trombosis y todo eso. Entonces, en sí, estos perfiles nos ayuda a irnos dirigiendo a qué tan grave puede afectar, pues sí, al paciente este síndrome. Sí, o sea, si tenemos 3 anticuerpos, los 3 positivos, a títulos altos, con un perfil clínico de lupus eritematoso sistémico e historia de trombosis, pues este paciente nos va a dirigir hacia cómo debemos tratarlo. Si necesitamos anticoagularlo con un INR arriba de 2, arriba de 3, es importante que tengamos en cuenta, como ven, cada paciente es diferente el tratamiento dependiendo los factores de riesgo que tenga y tratar de quitar coexistencias de factores de riesgo, por ejemplo, hipertensión, dislipidemia, que eso de por sí, alteraciones cardiovasculares de insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, todo eso nos va a llevar a que podamos tener otro tipo de trombosis o embolizaciones que ocasionen finalmente trombosis. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta tanto la serología como el perfil clínico. ¿Ok? Síguele, Katy. Dale. En cuanto a patogenia, pues los anticuerpos antifosfolípidos van a ser un grupo heterogéneo de inmunoglobulinas que van a ir dirigidos contra proteínas plasmáticas de unión a fosfolípidos o contra cofactores, que aquí eran algunos de los que nos mencionaba la doctora. En cuanto a los anticuerpos contra fosfolípidos, pues encontramos a la cardiolipina, fosfatidilcolina, el ácido fosfatídico, entre otros. Y ya en los cofactores se van a ir dirigidos hacia la proteína C, la proteína S, y pues de los más importantes, pues el beta-2 glicoproteína 1. Dale en la otra. Y pues los anticuerpos van a inducir como tal un estado proinflamatorio y protrombótico a través de la interacción que van a tener con las células endoteliales, los monocitos, las plaquetas y también los neutrófilos a través de las redes extracelulares. También va a haber una mayor actividad del sistema de complemento y va a haber un aumento en la expresión de las glicoproteínas 2B3A, que por eso se ve mayormente afectado estas áreas. Y en cuanto a lo de la pérdida de los bebés y todo eso, mencionaba un artículo que ciertos estudios han mostrado que los anticuerpos antifosfolípidos pues impiden como tal la invasión trofoblástica y reducen pues la producción de la hormona de la gonadotrofina coriónica humana. Entonces esto va a conducir a que la mujer llegue a tener abortos, la pérdida fetal y puede llegar a generar también una insuficiencia uteroplacentaria. Entonces por eso se ve afectado a las mujeres embarazadas. Ok, entonces son varias vías por las que podemos tener pérdidas fetales o partos prematuros. ¿Sí? Dale. Bueno, ya continuando con las manifestaciones clínicas, aquí las vamos a dividir en varios tipos. Vamos a comenzar con las trombóticas, que estas pues van a ser las manifestaciones clínicas más comunes en estos pacientes. Nos dice que pues aquí cualquier órgano puede estar comprometido y nos decía que esta enfermedad va a conservar su patrón inicial, es decir, si al principio el paciente presentó trombosis venosa profunda, pues el segundo evento que puede presentar de trombosis va a ser igual, trombosis venosa profunda.
nos dice que pues conforme van pasando los años, en el 30% de los casos se puede ver ya un daño orgánico pues más grande en estos pacientes, y nos dice que en cuanto a las recurrencias, pues aunque es un porcentaje bajo de entre 9 a 19%, nos dice que es más común en pacientes que tienen positivos los 3 anticuerpos, que son los que vimos pues anteriormente. Ujú. Y los sitios más frecuentes de trombosis nos habla de muchos, pero pues los más frecuentes van a ser el infarto cerebral o una TIA, que sería el transitorio, en cuanto a arteriales. Y en cuanto a venosos, sería la trombosis venosa profunda. Sin embargo, pues se pueden afectar también, por ejemplo, las arterias de la retina o las venas oculares, así como se puede afectar el riñón, los senos venosos cerebrales, entre muchas otras más. Entonces, por eso se ha intentado que ya no se le llame síndrome, sino que sea una patología diferente, o sea, una enfermedad por antifosfolípidos, aunque todavía se sigue llamando síndrome. Ok. Okay. Bueno, en cuanto a las manifestaciones obstétricas, pues aquí lo más característico va a ser que la paciente va a presentar aborto. Nos decía que son de 3 o más consecutivos antes de, bueno, y la pérdida debe ser antes de las 10 semanas para que cuente como dato clínico. También nos dice que puede haber sufrimiento fetal o incluso, perdón, un parto pretérmino, así como la paciente, pues por el daño arterial puede presentar preeclampsia, perdón, así como el síndrome de HELP. También nos dice que pues el feto se puede ver afectado por una restricción de crecimiento, por lo mismo de que nos decía Hatzibe de la placenta. También puede presentar placenta previa, o incluso nos decía que trombosis de las arterias placentarias, que pues esto Ajá. también puede llevar a la pérdida. Tanto uterinas como placentarias y de los dos lados. Bueno, y nos dice que pues el peor pronóstico va a ser también para las pacientes que presenten los 3 anticuerpos positivos. Ok. En cuanto a las manifestaciones cardíacas, nos decía que aunque los pacientes sean asintomáticos, se ha visto que la mayoría presenta un compromiso cardíaco, y la principal manifestación sería la valvulopatía cardíaca, que aquí pues la principal válvula afectada va a ser la mitral, y pues después va a ser la aórtica. Y nos decía que muchas veces mediante un ecocardiograma vamos a poder encontrar el engrosamiento valvular, nódulos o incluso las vegetaciones, pero pues no importa que el paciente no tenga síntomas, o sea, los podemos encontrar de todas formas. Y también nos decía que pues aquí la complicación primaria va a ser que el paciente tenga un tromboembolismo cerebral o incluso periférico. Y pues ya dentro de otras manifestaciones también podemos encontrar la enfermedad arterial coronaria trombótica, que pues esta ya sería en pacientes pues más, o sea, se ve más en pacientes adultos, o incluso nos decía que pues se puede presentar a cualquier edad si tiene el síndrome. Ajá. Por ejemplo, esto de los nódulos, engrosamientos valvulares y vegetaciones, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Acuérdense que las enfermedades autoinmunes, aunque las tengan, siempre hay que descartar otra patología asociada. Por ejemplo, esto que cursan con hipertensión, con dislipidemia, y hay algo también que debe hacerse un diagnóstico diferencial. Las vegetaciones secundarias endocarditis bacteriana. Si el paciente tiene fiebre, ataca el estado general, hay que descartar esa posibilidad, o vegetaciones de Lipman-Sachs, como asociados a lupus. Acuérdense que así como lo dijo Isabel, Hatzibe. sí, ya te cambié el nombre varias veces. Sí, así pasa. Así como lo dijo la compañera anterior, Hatzibe.
Ah, sí, que ya no Sí. somos. Ok, bueno. Bueno, en cuanto a las manifestaciones cutáneas, nos decía que los pacientes van a presentar el lívido reticularis, que aquí este era un marcador de riesgo para la trombosis arterial y se va a presentar en el 25% de los casos. También nos decía que pues, pueden presentar úlceras crónicas o gangrena cutánea por la afección que tienen los capilares y pues las arterias en general. Muy bien. En cuanto a las del sistema nervioso central, pues la característica va a ser la isquemia transitoria o el EBC. Nos decía que aquí pues va a haber una disfunción cognitiva y demencia, que pues estas van a ser muy marcadas debido a los multiinfartos que puede tener el paciente. Y nos decía que pues estas son las complicaciones más temibles en cuanto a las manifestaciones del sistema nervioso central. También se puede presentar migraña, epilepsia, la corea o incluso el síndrome de Guillain-Barré, así como eventos isquémicos retinianos, que pues fue lo que vimos en la primera diapositiva de manifestaciones clínicas, o incluso la sordera neurosensorial. Y algo muy característico pues de este síndrome es que, por ejemplo, el EBC en neuro vimos que usualmente es solo un evento, pero en este síndrome pueden ser incluso dos y no precisamente del mismo hemisferio. Ajá. Sí, es frecuente ver microinfartos cerebrales. Eso sí es muy frecuente. Aquí no estás diciendo con qué frecuencia se presenta, pero dentro de las manifestaciones neurológicas, inclusive a pesar de tener buena anticoagulación, a veces, como son pacientes jóvenes y tiene que ver la anticoagulación con algo que se llama, que ustedes seguramente no lo conocen, bebidas espirituosas tipo alcohol, como se altera el metabolismo de la warfarina. Por ejemplo, le vamos a poner warfarina o acenocumarina por antecedente de trombosis venosa profunda. En varias ocasiones, tanto puede ser arterial como venosa, y las anticoagulamos de verdad, como se compite con el alcohol, la acenocumarina, por eso les digo que ustedes no conocen ese término, el alcohol. Son pacientes jóvenes y dejan de tomarla y hacen microinfartos múltiples. Y ves una resonancia y tienen antiguos y tienen recientes. Entonces es importante, si ustedes están ante una paciente joven, tomar en cuenta eso. ¿Sí? Ok. Bueno, en cuanto a manifestaciones renales, aquí nos decía que pues, se va a caracterizar por una triada que sería hipertensión arterial, proteinuria, perdón, e insuficiencia renal. Y nos decía que pues, en la biopsia es común encontrar la microangiopatía trombótica, así como la hiperplasia fibrosa de la íntima de los vasos y la atrofia focal cortical. Y nos decía que pues esta afección se ve marcada cuando el paciente presenta también lupus, que fue lo que vimos que se podía presentar junto. Incluso podemos encontrar la estenosis de la arteria renal, infarto renal o incluso pues, la trombosis de la vena renal. En cuanto a manifestaciones hematológicas, estas también van a ser pues, muy comunes. La principal va a ser la trombocitopenia moderada o severa, pero nos decía que en realidad no era tan severa, que pues más bien en la mayoría de los pacientes se quedaba solo en moderada. También se puede presentar la anemia hemolítica autoinmune, que esta cuando se asocia a una trombocitopenia se le va a conocer como el síndrome de Evans. También se puede presentar la púrpura trombocitopénica idiopática como primer manifestación. Y pues aquí para hacer el diagnóstico diferencial nos dice que midamos el anticuerpo antifosfolípido. En cuanto a las manifestaciones osteoarticulares, aquí pues la principal va a ser las artralgias, pero también se puede ver artritis cuando el síndrome está asociado a lupus
o incluso la osteonecrosis avascular, que pues aquí sería por daño a la vasculatura que rodea los huesos. En cuanto a las oftálmicas, aquí vamos a tener muchas, pero la principal va a ser pues defectos en el campo visual, incluso una maurosis fugaz o visión borrosa, así como pues la isquemia e infarto de la retina porque se haya trombosado alguna arteria de la retina o incluso la neuritis óptica. Ok. Y hablando del síndrome catastrófico, pues esta sería pues ya la trombosis de diversos órganos que van a aparecer en un periodo de tiempo corto. Es decir, aquí ya la afección se va a ir a pues multiorgánica. Y nos decía que a pesar de que este síndrome es, pues, tiene muy baja, ay, ¿cómo se dice? Prevalencia, Baja prevalencia, frecuencia. Ujú. frecuencia. Nos decía que pues este va a ser de, o sea, va a ser tan fatal que puede causar la muerte en el 50% de los casos. Así es. Y nos decía que pues lo principal que va a causar sería una microangiopatía trombótica que va a comprometer pues más común pulmones, pero así, pero también puede presentarse pues corazón, riñón, cerebro, intestino, entre otros órganos, o sea, aquí no hay distinción de órganos. Y Ujú. nos dice que el tratamiento oportuno e intenso, no ya, el tratamiento debe ser oportuno e intenso y debe de utilizarse heparina, así como pulsos de metilprednisolona. También se puede utilizar la plasmaferesis para pues limpiar, como quien dice, el plasma de estos anticuerpos y también se puede utilizar la gamma También. globulina 4. Ujú. Y La los, heparina, ay, perdón. no, no. La heparina debe usarse a dosis anticoagulante, no preventiva. Y es importante el número para determinar que es catastrófica, tiene que haber 3 órganos o más afectados. Si son 2, de todas maneras hay que estar vigilando y depende qué 2 órganos sean. Ajá. ¿Sí? Sí, de hecho la clasificación nos dice que para hacer el diagnóstico definitivo se deben poseer los siguientes 4 criterios, que sería pues la evidencia clínica de que se afectaron 3 o más órganos o sistemas o tejidos, el desarrollo de las manifestaciones de forma simultánea que sea en menos de una semana, así como la confirmación histopatológica de que haya oclusión de algún vaso, pues ya depende del órgano que se esté manifestando, y pues la confirmación de la presencia de los anticuerpos. Y nos decía que para eh, clasificarlo en un síndrome catastrófico probable, nos decía que se pueden cumplir los 4 criterios anteriores, pero con solo la afectación de 2 órganos. Entonces ya aquí pues nos decía que también se puede clasificar como probable cuando se cumplen los 4 criterios, pero falta alguno de estos 4 o no cumple como tal el hecho de que se encuentren los anticuerpos o de que se confirme histopatológicamente el daño en todos los vasos o pues que las manifestaciones se desarrollen en un periodo de tiempo un poquito más largo. Ajá. Sí. Y ya continuamos con Bueno, diagnóstico. vamos a continuar con diagnóstico. De hecho, muchas de las cosas que voy a decir ya las mencionaron, así que pues vamos a irnos un poquito más rápido. En cuanto a los criterios de diagnóstico, bueno, de clasificación, serían por los criterios de Sapporo, el cual pues nos menciona que la enfermedad se va a caracterizar principalmente por una trombosis, así como complicaciones del embarazo, o ambas, dado que los pacientes pues tengan anticuerpos antifosfolípidos persistentes, que pueden ser bueno, que tiene que ser el anticoagulante lúpico, perdón, los anticuerpos anticardiolipina y los anticuerpos anti-beta 2, glicoproteína 1. Ajá. Y pues en cuanto al diagnóstico, se debe considerar en los pacientes con una persistencia moderada de los perfiles, eh, principalmente pues estos de alto riesgo, y tienen que ser probados con métodos validados, y también en pacientes que pues con cualquier hallazgo relacionado con los anticuerpos como tal, y pues la
la positividad de los mismos anticuerpos tiene que ser incluido en el mismo diagnóstico diferencial, sobre todo si los pacientes presentan trombosis a una edad temprana, que sea en un sitio inusual, que tenga una trombosis recurrente o que haya tenido una pérdida tardía del embarazo, como ya se mencionó previamente, así como una precocidad temprana o grave, que hayan tenido eclampsia, y también en pacientes que tengan el síndrome de HELP, que pues es la hemólisis, los niveles altos de enzimas hepáticas, así como un recuento plaquetario bajo. En cuanto a estos pacientes, también nos mencionaba que en caso de que encontráramos una trombocitopenia grave, que pues el recuento va a ser menor a 20,000, tenemos que tomar en cuenta que tal vez no sea por esto mismo y haya un ¿cómo se llama? Un diagnóstico diferente por el cual esté causándose el recuento bajo de las plaquetas. Y pues como tal también las complicaciones obstétricas que ya se nos mencionaron, que tienen que ser una pérdida de al menos, bueno, pérdida de al menos 2 embarazos antes de la semana 10, una sola pérdida fetal, que sea además de la semana 10, parto pretérmino antes de la semana 34 y una insuficiencia pues placentaria grave. Entonces en cualquier caso que encontremos alguno de estos en las pacientes, pues nos puede indicar que tengamos este problema. ¿Le das a la siguiente? Bueno, estos cuadros venían en un artículo como tal, que era básicamente como los pasos que íbamos a seguir para el diagnóstico, que primero pues nos decía que tenemos que entender lo básico, que pues como tal los anticuerpos antifosfolípidos no son el único marcador que vamos a encontrar o que podemos, o que se pueden encontrar como tal, pero que lo que sí nos van a ayudar es que si existen, son un factor de riesgo para la trombosis y las complicaciones del embarazo. Entonces, pues son bastante importantes. Y pues ya aquí, cómo los vamos a checar, que es con pues la prueba ¿cómo se llama? Del anticoagulante lúpico, que pues pues ya nos lo mencionaron también como tal, que se tienen que hacer las mediciones y tienen que ser persistentes, como nos lo dijo la doctora, que tienen que ser separados 3 meses, y, o sea, entre 12 semanas, y tiene que dar positivo 2 veces. En cuanto a los otros, se hacen con el ELISA principalmente, que son el anticardiolipina y el beta-2 glicoproteína. Principalmente nos van a dar los anticuerpos IgG y IgM. En dado caso, para establecerlo, el riesgo que tienen va a ser dependiendo si es mayor en el percentil 99 o mayor a 40, entre 20 y entre 39 son títulos bajos, y ya de 40 o más es un título alto. Entonces, si encontramos esos títulos, además de el anticuerpo lúpico, pues como tal ya tenemos establecido estos valores. Y ya pues como último vamos a clasificarlo si es de alto, de moderado o de bajo riesgo. Como podemos ver en la imagen de la derecha, que pues como tal un alto riesgo va a ser un paciente que tenga el anticoagulante lúpico positivo y que tenga ya sea moderado o alto los anticardiolipina y el beta-2, y pues así básicamente en el moderado es que tenga el anticoagulante lúpico negativo, pero que tenga los títulos altos o moderados del anticardiolipina y el anti-beta-2. Y ya pues en bajo es que tengan los negativos y que tengan los otros dos con títulos bajos, que van a ser de 29 a 39. Y también mencionaba el criterio clínico, que iba a ser principalmente en los pacientes que habían sido tratados, creo, que tenías que tomar en cuenta si ya recibió algún tratamiento. Entonces esto podía modificar los valores y pues tenía que ser ya con criterio del mismo médico. ¿Le das? O posteriormente volver a hacerle una determinación de anticuerpos ya sin medicamento. También hay un criterio clínico en el que lo tienes anticoagulado y un gran porcentaje de los pacientes o las pacientes, porque es más frecuente, bueno, los pacientes, al suspender la anticoagulación, es frecuente que presenten eventos trombóticos.
Entonces, por eso tienen que estar pues prácticamente de por vida utilizando anticoagulación, ya sea junto con aspirina a dosis baja y heparina de bajo peso molecular, o depende según sea el caso, si es alto riesgo, si es moderado, si es bajo, como tú lo estás mencionando, Fernando. ¿Sí? Ujú. Ok. Le das a la siguiente. Y bueno, la tabla de la derecha es la que ya nos mencionaron de los criterios de la misma clasificación, que es por criterios clínicos y por los criterios de laboratorio, que fue pues, prácticamente los que ya mencionamos. Y la de la izquierda era cómo se hacía la interpretación del test del anticoagulante lúpico, que pues básicamente nos decía que al momento de hacer el screen, si el antifosfolípido, bueno, el tiempo iba a estar prolongado. Si sí estaba prolongado, se íbamos a hacer una mezcla, si no, se iba a descartar que existiera el anticoagulante. Bueno, haciendo la mezcla, que era si el tiempo se iba a corregir, el tiempo que estaba prolongado se corrige cuando utilizas plasma combinado. Si sí se corregía el tiempo, entonces se va a descartar el anticoagulante lúpico y se va a considerar que exista una deficiencia de los factores de coagulación. Y Así ya, es. si no se corrige el tiempo, entonces lo que se hace es para confirmar, que ya en este paso sería agregar los fosfolípidos. Si se corrigía el tiempo con los fosfolípidos, entonces sí tenemos una confirmación del anticoagulante lúpico. Si no, pues se iba a, ¿cómo se llama? No se iba a confirmar como tal y se iba a considerar que existiera una inhibición. Así es. O sea, como ven, es muy complejo cada situación, cada evento que estemos analizando. ¿Está bien? ¿Qué sigue? Las. Y bueno, ahora sí como tal de prevención y tratamiento, nos mencionaba que para el tratamiento en los pacientes, pues principalmente que tengan ausencia de la trombosis, se hace una estratificación del riesgo según la edad, el perfil de los anticuerpos antifosfolípidos, así como los factores de riesgo concomitantes de trombosis que tengan los pacientes. También si existen otros factores sistémicos como enfermedades autoinmunes, perdón. También pues para el riesgo trombótico, pues en estos pacientes es importante que los factores de riesgo tradicionales, tanto de la enfermedad como cardiovascular, pues el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, así como la hipercolesterolemia y otras enfermedades, las tenemos que abordar principalmente para reducir ese riesgo que pueden tener extra. Y también nos mencionaba que como tal era muy importante que pues en el perfil de anticuerpos antifosfolípidos de riesgo tanto moderado o alto, teníamos que evitar los suplementos de estrógenos en los pacientes porque iba a ser íbamos a agregar un factor de riesgo más a la Así trombosis. es. De hecho, así lo marcaba súper importante. Estos pacientes no se lo das. Y dale. Ajá. Bueno, en cuanto a la prevención primaria de la trombosis, nos mencionaba que como tal el riesgo absoluto de la trombosis, con un título de anticuerpos antifosfolípidos positivos, pero sí que no tuvieran un factor de riesgo adicional, iba a ser como menor del 1% anual. Por lo tanto, nos mencionaba que como tal, casi todos los pacientes iban a tener un factor agregado, perdón. Entonces, pues nos decía que el riesgo anual de una primera trombosis en los pacientes con unos títulos persistentes y que ya tuvieran una enfermedad autoinmune o un factor de riesgo adicional iba a poder ser tan alta como 5% en un año. Entonces, pues ya en ese momento tenemos un riesgo pues ya un poco más elevado. Y pues lo que se utilizaba en estos pacientes que iban a hacer una aspirina a dosis bajas, que pues son para los que tengan un anticoagulante lúpico positivo, y también principalmente para los que tengan la triple positividad de los anticuerpos antifosfolípidos. También se mencionaba que se utilizaban en pacientes con lupus las dosis bajas de aspirina a diario, como dijo la doctora, pues son tratamientos bastante largos que pueden llegar a ser De toda la vida. Ajá. Y la dosis se iba a hacer aproximadamente entre 75 a 100 miligramos. De hecho, creo que la dosis antiagregante era 81 miligramos de farma. Sí, Y desgraciadamente, no sé si aquí en México haya esa dosis, esa miligramos.
Creo que la más pequeña es de 100 miligramos, ¿no? Sí, creo que La la más primera. baja sí. Ok. Pero sí es importante, 81, pero si no hay, bueno, pues cuando menos es. Ujú. Y pues también les iba a recomendar en pacientes con lupus y con anticuerpos antifosfolípidos la hidroxicloroquina. Pero bueno, esto nos lo mencionaba el libro como tal y al momento de cuando estaba leyendo el artículo, que era de años más, pues más, Reciente. más recientes, decía que iba a ser controversial porque existían como que posturas que decían que no deberías de utilizarla y luego que sí, estaba medio extraño. Sí, Pero como sigue que controversial. En los pacientes con lupus sí, pero en esta asociación es controversial. Ok. ¿Y las? En cuanto a la prevención secundaria, pues tenemos la prevención de trombosis, tanto sea venosa o trombosis arterial. En cuanto a la trombosis venosa, pues nos dice que para los pacientes con el síndrome ya definido como tal, la terapia inicial va a ser con heparina no fraccionada o con heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina. Y de aquí vamos a hacer seguido de un tratamiento anticoagulante a largo plazo, que esto principalmente se da con un antagonista de vitamina K, como pues lo es la warfarina. Y tenemos que tener un objetivo de la relación del índice de normalizada, el INR de 2 a 3, que iba a ser el recomendado, pero existía uno que era de mayor intensidad, que de hecho era extraño, pero nos lo mencionaba que era mejor, Sí, pero que no lo tenías que dar por tanto tiempo, creo, que iba a ser el INR de 3 a 4. Entonces, así es. pues iba a ser como que mucho mejor. También se nos decía que la interrupción del tratamiento anticoagulante, pues en estos pacientes iba a asociar con un riesgo alto de una recurrencia de la trombosis, pero también nos mencionaba que el beneficio de la anticoagulación prolongada en los pacientes con títulos positivos y que se iban a provocar la trombosis como tal, o sea, que no iba a ser un evento por ellos mismos, sino que podían tener como un procedimiento quirúrgico o que tuvieran pruebas de laboratorio que se iban a volver negativas con el tiempo, que en esto no se recomendaba tanto la anticoagulación prolongada, entonces tenemos que seguir viendo a estos pacientes. Sí, Y ya por otro lado, a la prevención secundaria de la trombosis arterial, pues se recomendaba la warfarina o también podríamos utilizar otro antagonista de la vitamina K, perdón, pero que fuera para trombosis arteriales de fuera de la vasculatura cerebral. Ya en pacientes mayores que tuvieran un accidente cerebrovascular y una sola prueba de títulos bajos de los anticuerpos anticardiolipina, se podía utilizar la aspirina y esta iba a funcionar igualmente que la warfarina, o sea, iba a tener el mismo efecto. Entonces, pues, se podía preferir y esto, pues, también con el INR de objetivo de 2 a 3. Y en estos pacientes se decía que pues, la doble terapia antitrombótica iba a aumentar el riesgo de la misma hemorragia, entonces tenemos que cuidar eso en los pacientes. sí, por eso se tienen que revisar mínimo mensualmente y explicarle al paciente que cualquier sangrado acuda a urgencias, cualquier sangrado espontáneo, de encías, de nariz, lo que sea, porque sí es delicado, pero de todas maneras, o sea, mantener esta terapia antitrombótica va a hacer que no vayan a evolucionar hacia un síndrome antifosfolípido catastrófico. Y aparte, como es gente joven, pues tiene mucho tiempo para dañar los vasos. De por sí, las causas frecuentes de muerte en pacientes con enfermedades autoinmunes se les dañan los vasos porque si se acuerdan, cualquier enfermedad autoinmune tiene que ver la microvasculatura y el intersticio. Entonces, de por sí la microvasculatura puede haber elevación de trombosis o embolizaciones a distancia. Entonces, por eso es importante mantener bien una terapia antitrombótica por todos los riesgos que conlleva. Y es frecuente la muerte por infartos, tanto cerebrales grandes como infartos cardíacos, como tromboembolia pulmonar. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta de por si estos pacientes van a tener dañada esos factores de la coagulación y no suspenderlo
y hacerle mucho hincapié al paciente que debe adherirse al tratamiento y cualquier situación que tenga desangrado, pues luego acudir a urgencias, pero no suspenderlo así él por sí. ¿Sí? Ujú. Ok. ¿Vale? Y bueno, ya en cuanto al tratamiento del síndrome antifosfolipídico catastrófico, pues esto nos lo mencionaba Mariana, ¿verdad? Se decía que en estos pacientes podemos encontrar la insuficiencia renal aguda, así como un síndrome de dificultad respiratoria, hemorragias alveolares difusas, la encefalopatía y la hemorragia suprarrenal. Pues el trastorno como tal se iba a clasificar como definitivo en los pacientes que se encontraran con trombosis de múltiples órganos, que iban a ser de 3 o más, con una afección microtrombótica de al menos de un órgano y que se desarrollaba dentro de los 7 días. En cuanto a los pacientes, pues tenían que tener resultados persistentemente positivos en las pruebas de los anticuerpos. Y ya como el tratamiento, pues se daba combinación de anticoagulantes, glucocorticoides, inmunoglobulinas intravenosas, así como intercambios de plasma. También nos mencionaba que en estos pacientes, como también tienen complicaciones no trombóticas, como hemorragias o infecciones, esto nos iba a afectar a los cálculos de riesgo-beneficio. Entonces no se podía calcular bien el beneficio que se iba a tener con la anticoagulación o con la inmunosupresión. Entonces, pues tenemos que tener bastante cuidado con eso. Ajá. Y dale. Y pues ya por último tenemos el tratamiento para el síndrome antifosfolipídico excético, que este se iba a dar pues principalmente por aspirina a dosis bajas, igual de 75 a 100 miligramos diarios, que puedas también estar combinada con una heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Y pues esto iba a ser principalmente dosis profilácticas en mujeres que tuvieran el síndrome y que también tuvieran una morbilidad obstétrica. También se podía utilizar aspirinas a dosis baja, combinada con una dosis terapéutica igual de heparina no fraccionada para las mujeres que cumplían con todos los criterios y que no importara su historial obstétrico. También se menciona que en estos pacientes es Pero si importante. se fijan, perdón, Sí. aquí síndrome antifosfolípido trombótico, o sea que ya tuvo antecedente de trombosis, no precisamente pérdidas fetales, sino trombosis venosa profunda en otra parte. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, pues eran pacientes que ya lo habían tenido, ¿no? O sea, antes de embarazarse como tal. Así es. Pero con antecedente de una trombosis venosa o arterial profunda. ¿Ok? Sí. Y pues también nos decía y nos recomendaba que cambiáramos la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K a un esquema con heparina para evitar la embriopatía por cumarínicos, que esto iba a ocurrir principalmente a los que estuvieran expuestos a la semana 6 y 12 entre la semana 6 y 12 de la gestación. Entonces, pues aquí es donde tenemos que hacer el cambio de la medicación en estos pacientes. Así es. Y eso sería todo, creo. Ok, también se ha utilizado rituximab, sobre todo cuando tienen embolias pulmonares. También se han utilizado inhibidores de la ECA y pues sí, en general, especificar bien sobre todo la situación clínica que se puede presentar o la gravedad en pacientes con embarazo. Todo lo que podemos tener, todas las complicaciones que podemos tener. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, yo estaba leyendo un artículo, bueno, no lo leí completo, la verdad, pero sí se da, o sea, es común que se dé en niños. No es común. No es común. Lo más frecuente es en la segunda, quinta década de la vida, pero sí se puede presentar. Sobre todo aquí muchas veces se confunden con estados de
hipercoagulabilidad, alargamiento de los tiempos de protrombina o de tromboplastina y un poco de trombocitopenia, pero que sea por deficiencia de proteína C, proteína S y antitrombina 3. A veces se confunde, en lugar de que sea adquirido, que sea congénito, ¿me explico? Entonces, te digo, sí se puede presentar como cualquier enfermedad autoinmune, pero no es lo común. Ok. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿No? En cuanto a los artículos que mandaron, están muy bien, o sea, están muy bien elegidos. Acuérdense que es importante de revisión, pues, o sea, no es que tengan la mejor evidencia científica, sino que para lo que lo necesitamos es adecuado los artículos de revisión o los metaanálisis, ahí sí, por la evidencia científica. Y pues estuvieron bien y sí se relaciona pues específicamente con lo que hablamos de tratamiento y las diferencias según el escenario clínico que se nos presente. Estuvo muy bien. ¿Cómo ven? Entonces, lo que sigue es Espondiloartropatías. espondiloartropatías. Ok. Yo creo que está bien que lo hagamos así, porque así interactuamos un poquito más. Que lo presente el equipo al que le toca y yo les hago algunas sugerencias. Muy bien. ¿Cómo ven? Muy bien, doctora. Sí, está bien, Estuvo doctora. mejor, ¿no? Sí, está bien. Oye, Está bien. Mariana, Ande. ¿y por qué andas tan constipada? ¿A poco tuviste o tienes? No, traigo mucha alergia, pero pues ¿Segura? las pastillas ya no me hacen. Sí, sí, ya tengo ¿Segura, mucho segura? así. ¿Me Sí, lo juras? se lo juro. Sí, porque solo tengo pues comezón, ojos llorosos y pues ando mormada. Ah, ok. Dije, híjole, ya le dio. No me eche la sal, por favor. No. Bueno, ok, entonces nos vemos el próximo martes. Ok, doctora. Muy Muy bien. bien, ¿Está bien? doctora. Muy bien, doctora. Gracias. Sí, buen día. Bye.